Y quiero hablar hoy sobre el tema de la reconciliación racial. Exploramos el racismo y los constructos sociales que se han construido aquí específicamente en Estados Unidos en cuanto a los colores de piel. Eso fue el primer sermón. En el segundo sermón hablamos un poco sobre lo que es racismo específicamente y otros conceptos más específicos. Y exploramos el pasaje de Hechos donde habla que ellos estaban a la mesa y las que hablaban griego, las judías que hablaban griego eran desatendidas de alguna manera, o no se le daba la comida o se le daba menos porción que a las judías que hablaban judío, que no hablaban griego. Entonces, hoy vamos a explorar entonces el tema de la reconciliación. Es importante hablar de la reconciliación racial porque especialmente de la perspectiva bíblica, este tema de reconciliación es importante. A veces mi crítica a la reconciliación, que a veces como cristianos hablamos de una reconciliación que no es, a veces no es con los pies en la tierra. Porque estas tres palabras de justicia, paz y reconciliación van juntas. Mientras no haya justicia, no va a haber paz, y si no hay justicia, tampoco va a haber reconciliación. Y es importante explorar este tema de reconciliación racial desde la perspectiva bíblica, basado en Juan 1 al 14. Si puede subir la temperatura. Juan 1 al 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y verdad. También en el mismo Evangelio de Juan habla en el capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan 3:16 habla porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que dentro del cristianismo específicamente la encarnación es el mejor ejemplo de reconciliación. Eso lo vamos a explorar más adelante. Hablemos un poco de la reconciliación en esta mañana. ¿Qué es reconciliación? Usted sabe cómo usted define esta palabra reconciliación. Usted sabe lo que significa en su mente. Quizás no tenga palabras para definirlo, aunque aún yo sé lo que es reconciliación, pero no tenía palabras. Y es la restauración. Tiene que ver con restauración, con restablecimiento. Específicamente estamos hablando aquí de relaciones entre seres humanos y Dios y la creación, ¿verdad? Hay una restauración de esas relaciones, un restablecimiento. Una metáfora que nos ayuda a hablar de reconciliación es la metáfora del pozo, ¿verdad? Nos ayuda a profundizar en nuestro entendimiento de lo que es reconciliación, específicamente cuando hablamos reconciliación cuando hay conflictos en nuestras relaciones o relaciones personales, interpersonales o relaciones en este caso raciales. La reconciliación entonces es como un pozo. Y quiero que usted se lleve esta imagen esta mañana. ¿Verdad? La importancia de crear un pozo y no una pared. Usted tiene la opción. O crear una pared, cuando hablamos de relaciones, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay conflictos de tensiones. Usted crea una pared o crea un pozo. ¿Verdad? Un pozo significa que hay una apertura, ¿verdad? Y una oportunidad de crecer juntos en Dios, ¿verdad? Y poder todos beber de la misma agua y poder todos venir a este lugar y dialogar sobre X o Y asunto. La importancia del pozo es que el pozo se necesita crear juntos, ¿verdad? Crear un pozo juntos, diseñar un proceso en el que usted establezca conversaciones que lo lleven a un mejor lugar. Un pozo no se crea solo, un pozo usted necesita ayuda, ¿verdad? Para crear un pozo. Y la importancia de crear la reconciliación y ver la reconciliación es como un pozo es importante porque se crean juntos. También la importancia de compartir el pozo. Recordar que el pozo fue creado juntos, aunque hayan conflictos, aunque hayan problemas, el pozo debe ser compartido entre ambas personas o entre ambos grupos raciales o si usted lo aplica a nivel personal. Y recordar que usted hizo un pacto, ¿verdad?, para crear de este pozo y también para beber todos de este pozo. Cuando hablamos también de la imagen del pozo, es apreciar el agua que da vida. Usted puede crear el pozo, usted puede construir el pozo, pero no puede crear el agua, ¿no?
El agua es una bendición que Dios nos da, que la naturaleza nos da. Utilizamos esta imagen del pozo. Y cuando usted habla de reconciliación, hay un momento de apreciación de las cosas buenas que hay. Y cómo cuando usted se siente a apreciar el agua, compartir el agua que hay en el pozo, usted puede hablar de las cosas buenas y soñar por un mejor futuro. También la imagen del pozo nos ayuda a hablar de este conflicto, cuando hay conflicto de ir bajo de la superficie, ¿verdad? Hay que bajar al pozo. Cuando vamos bajo de la superficie, cada uno tiene que ceder. Cuando hay conflictos raciales, cuando hay conflictos interpersonales, hay que ceder, hay que llegar a un consenso, hay que trabajar, ¿verdad? Especialmente si usted tiene que ir a un pozo, usted tiene o baja o lleva una cubeta al pozo. Y luego beber de las aguas de la sanidad. Es importante este punto de cuando bebemos de las aguas de la sanidad, cuando hablamos de reconciliación y vemos desde la perspectiva de la metáfora del pozo, es importante no beber de las aguas de la amargura, sino de las aguas del perdón. Olvidarnos retribución, restitución, ¿verdad? Y permitir que la sanidad tome parte en el proceso de la reconciliación. Y al final nos lleva a estar bien juntos, a celebrar el crecimiento, ser pacientes, ser persistentes y recordar que el pozo es de los dos. Un pozo es un don, no es un pozo sin el don del agua, ¿verdad? El agua ya está. Solamente nosotros construimos un pozo, pero tampoco un pozo sin la construcción, no puede existir un pozo sin la construcción humana. Así que la metáfora del pozo nos ayuda a ver que la reconciliación es un proceso en el cual nosotros tenemos que trabajar activamente, ¿verdad? Y construir algo, ¿verdad? Y a pesar de nuestras diferencias que puedan existir entre grupos raciales, nosotros tenemos que reunirnos juntos y construir algo juntos, y orar y sufrir y también de beber de la gracia de Dios. Hablar un poco de la reconciliación de la perspectiva bíblica entonces es un poco diferente. La reconciliación es importante a través de la historia humana, a través de todas las culturas. Siempre ha habido, y si usted estudia las culturas humanas, aún hay ritos de reconciliación entre las culturas humanas. Siempre han existido ritos de reconciliación. La reconciliación entonces es importante desde esta perspectiva bíblica. Y cuando hablamos de reconciliación, la tendencia que nosotros tenemos como seres humanos es de estar autocentrados en nosotros. Y nos lleva también a salirnos de mi dolor, de lo que yo siento, de lo que a mí me pasó, ¿verdad? Porque mientras estemos enfocados solamente en lo que yo siento y lo que a mí me pasó y en mi dolor, no nos vamos a mover a la reconciliación. Aunque lo que hayan hecho la otra persona, si has sufrido racismo, si tú has hecho racismo, etcétera, etcétera. Si usted te enfocas en ti, nunca te vas a reconciliar, ¿verdad? Es importante entonces ver que la reconciliación nos mueve de ser de autocentrado y nos lleva a pensar a las otras personas. Entonces, la reconciliación entre grupos raciales y étnicos ha ocurrido a través de la historia. Y el propósito de la reconciliación entre los grupos raciales y étnicos es que todos alcancemos la inclusividad, donde todos sean incluidos, donde no haya un grupo sea mejor que el otro, sino que todos participemos de las mismas cosas, de los mismos beneficios, mismas responsabilidades, pero también de los mismos beneficios. La reconciliación está en el corazón de las relaciones humanas. La reconciliación está conectada con nuestra fe cristiana. Y reconciliación es una herramienta clave para pelear contra el racismo. Y en el versículo que vimos hoy y los otros versículos que leí del Evangelio de Juan, nos habla de la reconciliación, que es un acto relacional, un acto de relación. Dios mismo, en la persona de Cristo Jesús, descendió de los cielos, ¿verdad? Lo que llaman la encarnación. Se encarnó, habitó entre nosotros, se hizo hombre con el propósito de reconciliar a todo el mundo con Él. No solamente algunos individuos, sino todo el mundo con Él. Eso es parte del proceso de la reconciliación en Cristo Jesús. Y este acto de reconciliación llevó a Jesucristo a encarnarse, a morir
y a resucitar luego, ¿verdad? Por amor a toda la humanidad. Y esta reconciliación de Dios en Cristo Jesús se ofrece a toda la humanidad. No es individual, es una reconciliación grupal y es una reconciliación para toda la creación. Y la misión de la iglesia es una misión de reconciliación espiritual y una misión de reconciliación social. Y a veces como iglesia nos enfocamos solamente en el aspecto espiritual, donde queremos que la gente sean salvos, sus almas sean salvas, pero hay montones de conflictos sociales que la iglesia tiene que ser la intermediaria y la iglesia de Jesucristo tiene que actuar en reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 dice, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? El ministerio de reconciliar personas, de lidiar entre conflictos, lo tiene la iglesia, lo tenemos tú y yo. Este conflicto racial que existen en nuestras comunidades, y el problema es que a veces entra dentro de la iglesia o que existe dentro de la iglesia, es un problema que se debe ser resuelto porque nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora bien, cuando hablamos de reconciliación, ya hablamos de la perspectiva cristiana, que en Cristo Jesús todos somos reconciliados. Y ese ministerio de reconciliación es pasado entonces a la iglesia. Ahora, vamos a ver algunos entendimientos o algunos fundamentos esenciales sobre la reconciliación. Quiero mencionar algunos de estos temas. Número uno, toda la reconciliación es relacional. Se trata de una relación. De usted se trabaja para reconciliarse a través de una relación. Usted no se puede reconciliar con alguien que usted no habla, con alguien que usted no se comunica, con alguien que usted no comparte, ¿verdad? Porque si hay una pared y no hay un pozo, usando esa analogía, entonces no puede ocurrir reconciliación porque reconciliación tiene que ser creada a través de la relación. Y a veces relacionarse con otros grupos raciales y étnicos no es fácil. No es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno piensa diferente, hace las cosas diferentes, actúa diferente, tiene una cosmología diferente, cosmovisión diferente. Entonces, por eso es que no es fácil. Pero la reconciliación es relacional. La reconciliación de Dios es a través de Cristo Jesús, de una relación que usted y yo tenemos con Dios a través de Cristo Jesús. Y también la reconciliación que habla la Biblia es reconcíliense no solamente con Dios, reconcíliense los unos con los otros. Sí que se trata de una relación. Aunque uno haya sido ofendido quizás por un grupo racial o por una persona específica que haya cometido racismo con uno o usted cometió racismo, necesita, ¿verdad?, crear esa reconciliación a través de una relación. Lo otro es, que ya lo he mencionado, la reconciliación como ministerio. Ese ministerio fue otorgado a la iglesia. La reconciliación no es un acto solamente que ocurre una vez, sino es un ministerio de la iglesia, es un patrón donde la iglesia trae armonía, amor, respeto mutuo, que ha sido establecido por Dios y la iglesia sigue ese modelo. La iglesia posee el ministerio de la reconciliación y es nuestra responsabilidad reconciliarnos los unos con los otros y somos agentes reconciliadores. Ahora, esto lo tenemos que mirar a la perspectiva de los 5 ministerios. Y los 5 ministerios de la iglesia, que es apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastores. Yo creo que el rol del profeta, cuando hablamos del ministerio de reconciliación, es señalar cuáles son las áreas que debemos mejorar como iglesia. Tampoco es que cuando pensemos en reconciliación es que usted va a agachar su cabeza y va a recibir el perdón y va a recibir, o usted va a recibir el perdón sin ningún proceso cognitivo, sin ningún proceso que usted procese en su mente, sino que hay que señalar las cosas que se hicieron mal y luego se procede a la reconciliación. Eso lo vamos a explorar un poco más adelante. Número 3, hay una manera correcta de hacer reconciliación, la reconciliación racial específicamente. Nos lleva a la confesión y el arrepentimiento y la promesa de no volverlo a hacer. Así que cuando hay conflictos raciales entre grupos raciales, tiene que haber confesión y tiene que haber arrepentimiento. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz,
de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Algunos asuntos importantes para atender cuando hablamos de reconciliación. A veces ha habido un mal diagnóstico. El problema es la separación. Y algunos han entendido que para lidiar con los conflictos raciales hay que separar a la gente. ¿Ah? Hay que separar a la gente. Los blancos van aquí, los negros van allá, los hispanos van acá, los asiáticos van allá y se siguen separando las personas. Algunos piensan que esa es la solución, pero no, esa no es la solución. La solución no es la separación ni la segregación. La solución es la unidad y perseguir, ¿verdad?, la unidad los unos con los otros. Y eso es un problema que se debe atender, la separación que existe, ¿verdad? Algunos dirían, pero es que, por ejemplo, con los hispanos dirían, es que yo no hablo español. Ok, está bien. ¿Y qué tal con las otras comunidades que hablan inglés? ¿Por qué están separados? ¿Por qué están separadas las iglesias blancas de las negras, etcétera, etcétera? Así que el otro problema que existe es el asunto del poder. Cuando hablamos de reconciliación racial, tenemos que repartir el poder. El poder tiene que ser equitativo para todas las personas. Todas tienen que tener una silla en la mesa, una voz y que la opinión importe de todas estas personas cuando se habla de reconciliación. El otro asunto es el asunto de género. Usualmente las mujeres sufren muchas veces la marginalización, la sufren una y dos y tres veces. Por ser mujer son marginadas. Por ser de color son marginadas. Por ser de fuera de Estados Unidos son marginadas. Entonces, y usted le sigue añadiendo a esa marginalización sobre la mujer. Y es importante atender este asunto también de género cuando se habla de reconciliación. Ahora bien, ahora nos vamos un poco más prácticos, ya casi estoy terminando en esta mañana, cuando hablamos de este tema de la reconciliación. Cuando hablamos de justicia racial, entonces tenemos que asumir una postura donde se incorpore la lamentación en la adoración, en nuestros servicios de adoración. Hay una serie que yo prediqué, creo que fue el año pasado o el antepasado, sobre lamentaciones, que habla específicamente de lo importante que es lamentar en medio de nuestras vidas y en medio también de nuestro servicio, en medio de nuestra vida como cristianos y nuestro servicio como cristianos, lo importante que es lamentar y sufrir, poner dolor a las palabras, a poner palabras al dolor y esto nos ayuda a procesar. Hay que lamentar, hermano. No podemos seguir por ahí como si nada hubiera pasado. Las iglesias no pueden seguir sus ritmos litúrgicos como si nada hubiera pasado. Ese es el problema. Cuando ocurrió lo de Búfalo, hubieron iglesias que ni lo mencionaron, ni hicieron una pausa, que ni oraron por esta situación. La iglesia de Jesucristo, no es que vamos a sufrir por todo, ¿verdad? Porque para esa iglesia en cada uno de estos contextos, pero la iglesia no puede ignorar estos temas cuando nos afectan a nuestra comunidad. Hay que crear espacios para lamentar y para confesar los pecados de nuestra tierra donde vivimos y de la gente, ¿verdad? Y uno, si es parte también de ese problema, hay que lamentar el mal que se ha hecho por los demás. ¿Cómo lamentar? Hay que orar específicamente y hay que confesar. Esdras 9, 6 al 7 nos ofrece un modelo de oración. Dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo, desde los días de nuestros padres hasta el día que hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a manos de los reyes y de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. ¿Verdad? Y él ofrece, Esdras 9 es un tipo de oración como él lamentó y confesó los pecados de toda la nación de Israel.
Entonces es importante, hermano, incorporar este elemento de lamentación y oración, arrepentimiento y confesar los pecados, aunque no lo hayas hecho tú, pero lo hicieron gente que viven en tu mismo país, o hay gente que sufre también, hace lo mismo, comete actos que son injustificables en el país donde vivimos. Así que hay que incorporar esto. Número 2, otra implicación práctica es, haz una historia de tu iglesia local. Estudia tu iglesia local, ¿verdad? ¿Qué marca tiene nuestra iglesia local? Ahora, te digo, pastor, pero aquí nosotros somos gente mezclado de diferentes lugares y es verdad. Pero aún dentro de las iglesias hispanas no podemos esconder que existe también un tipo de segregación. Si usted se va a donde hay grandes densidades de hispanos, es decir, Florida, es decir, New York, es decir, California, usted va a comenzar entonces a encontrar la iglesia de puertorriqueños, de cubanos, de mexicanos también. Y hay iglesias específicas donde cada raza se divide, como hay más gente, cada raza se divide por su preferencia, por su de dónde son, por su lugar de dónde son de origen. Así que tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de nuestra iglesia local también, o de las iglesias locales, que esto también existe en las iglesias hispanas. Y esto yo no pretendo ocultarlo, ni hacer una apologética sobre esto, es una realidad. No todas, pero sí existe. Entonces, cuando estudia la iglesia de tu iglesia local, ¿qué muestra la historia de tu iglesia local? Nosotros pertenecemos a nosotros somos parte de esta iglesia blanca en su mayoría y tenemos un espacio aquí y tenemos ministerios como de los niños y de los jóvenes donde cruzamos con esta comunidad. Más allá, ¿qué otras cosas hacemos? Hemos hecho varias cosas, pero tenemos que evaluar eso. Y si evaluamos la iglesia en general, la iglesia hispana es una iglesia, ¿verdad?, de personas de diferentes lugares de Latinoamérica, y la iglesia anglo especialmente es una iglesia donde la mayoría, yo diría el 99.9% sería blanco, ¿verdad? Y lo importante es que la iglesia debe reflejar el vecindario donde se encuentra y los diferentes grupos raciales. Ahora, ¿dónde se encuentra la comunidad afroamericana aquí en Nicholasville? ¿Dónde se encuentran? Ellos hablan inglés, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran ellos? ¿Dónde están? Están bien cerca de nosotros. Están demasiado de cerca. Te cruzan North Main Street y ahí hay un barrio completamente afroamericano. Entonces, estas son cosas que como líderes de la iglesia y la iglesia en general debe pensar sobre esto. Cómo hacemos puentes entre comunidades de diferentes razas. Número 3. Ve y reconcíliate con las personas que han sido dañadas por el racismo. Reconoce si algún momento alguien o tú has cometido algún acto racista, reconoce lo que has hecho, reconoce lo que has aprendido y comparte con la persona o con el grupo que esto no va a volver a ocurrir, ¿verdad? Cuando uno llega como hispano, y lo ponemos en nuestro contexto ahora de hispano, a los Estados Unidos y llega a una iglesia con personas de diferentes culturas, uno no entiende. Aún entre los hispanos uno no comprende qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué estas personas se comportan de esta manera? Y a veces uno puede ofender a una cultura por algo que uno diga, por algo que uno haga. ¿Por qué? Porque usualmente las personas nuevas que llegan recientes, ya sea de Puerto Rico, ya sea de México, o de alguna parte de Latinoamérica o del Caribe, esa es la tendencia. Porque la persona está acostumbrada a vivir en su cultura por tantos años y llega aquí, ve otras culturas y dice, y se puede hasta burlar de algunas de las cosas o algunas cosas no le hagan sentido, ¿verdad? Y entonces, uno puede ofender. Entonces, cuando esto ocurre, uno tiene que entonces reconocer lo que uno ha hecho, aprender de los demás y comprometerse a no volver a hacer X o Y cosas. Y luego se predica y se enseña acerca de la reconciliación desde el púlpito en los grupos pequeños. Se presta atención a la justicia, paz y reconciliación. Sin justicia no hay paz, sin reconciliación no hay paz
Es importante entender esto, para que entendamos esto que ha ocurrido, lo que ocurre, el gran dilema que existe en Estados Unidos racial. Es muy profundo, hermanos, y mucha de la raíz es que nadie ha querido restituir, ¿verdad? Hay pequeños sectores que han restituido lo que se ha hecho a la comunidad afroamericana específicamente, pero es tanto lo que se ha hecho aquí y es tan profundo que el trabajo que queda por hacer todavía yo creo que es demasiado. Y cada vez que ocurre lo que ocurrió hace 2 semanas en Buffalo y lo que sigue ocurriendo lo que ocurrió en Texas, en California, muestra que todavía Estados Unidos necesitamos crecer, ¿verdad?, como nación en esta área. Y se necesita trabajar, hay mucho trabajo por hacer. Quiero concluir en esta mañana. Estaba pensando y le pregunté a mi hijo Natán a ver si sabía lo que es Juneteenth. Juneteenth, yo creo que lo estoy diciendo bien. Y viene de 2 palabras, es donde es junio y 19, y lo unieron. Y es una celebración antigua de la comunidad afroamericana. Específicamente, ellos celebran la emancipación de los Estados Unidos, aunque la emancipación ocurrió antes. Esta celebración surge en el estado de Texas, donde fue hasta el 19 de junio de 1985 cuando finalmente ellos les llegó la noticia. Recuerden que antes las noticias eran a través de mensajeros y parece que el mensajero nunca llegó a Texas. Por alguna razón el mensajero nunca llegó a Texas o no lo dejaron llegar a Texas y no es hasta este año donde los negros finalizaron la guerra civil que había en Texas y entonces comenzaron a celebrar Juneteenth, que sería el 19 de junio. Todos los años hay una celebración que nació en Texas y que se ha ido esparciendo por todo Estados Unidos, donde se conmemora la emancipación de los afroamericanos, los negros esclavizados en Estados Unidos. Esta celebración usted la va a ver en el mes de junio y es un evento que se recuerda y conmemora y se celebra. Es una mezcla de muchas cosas. Este evento específicamente recuerda a los americanos que su país nació con una ideología racista. Así que el evento es importante, especialmente para esta comunidad afroamericana. Y número 2, es una oportunidad para celebrar el progreso, es una oportunidad para mirar dónde empezamos y en dónde estamos hoy, ¿verdad? Y celebrar lo que se ha logrado. Y luego, lo otro que se utiliza este evento es para recordar el trabajo que todavía falta por hacer. Y falta mucho trabajo por hacer cuando se habla de conflictos raciales aquí en los Estados Unidos. Entonces, usted el 19 de junio usted va a poder recordar este evento y cuando vea las redes sociales, esto es lo que significa este evento. Es un evento importante para recordar de dónde salimos, de dónde Estados Unidos nació, el proceso que ha tomado y el trabajo que falta por hacerle reconciliación en muchas áreas. El conflicto es grande, hermano. No se trata solamente de blancos y negros. También están los hispanos, también están los asiáticos, también están los indígenas, los aborígenes de Estados Unidos, que eso es otra historia larguísima y también muy triste. Y cómo ellos los movieron, le quitaron sus tierras y les dieron las tierras menos productivas de Estados Unidos y cómo ellos hay unos caminos que le llaman de tears, something, se me olvidó el otro nombre, hay unos caminos de lloro donde ellos fueron caminando con sus familias hacia los lugares que les designaron. Así que, hermanos, ¿qué nos toca a nosotros hacer como iglesia? La iglesia siempre tiene que ser pro reconciliación. No es fácil el proceso de reconciliación, pero la persona de Cristo Jesús se nos ha enseñado que a veces tenemos que desenfocarnos de nosotros y también extender gracia, perdón y misericordia y tratar de buscar la reconciliación entre estos conflictos étnicos y sociales. Es un pozo lo que tenemos que construir,
Un pozo donde todos y todas puedan participar del pozo. No limitarlo simplemente a un grupo racial, sino un pozo que es construido, ¿verdad?, por los seres humanos, pero que bebemos del agua de la gracia de Dios y bebemos del agua de la gracia sanadora de Dios. Así que como iglesia nosotros tenemos que seguir trabajando en este asunto y seguir incluyendo personas de diferentes razas, especialmente si somos una iglesia hispana, multirracial, tenemos que incluir a todos y todas, ¿verdad?, para que se refleje en nuestra comunidad de fe. Si usted va a una iglesia y aún si tiene familiares en una iglesia hispana, se supone que si es una iglesia hispana y es multirracial, se comienza con el liderazgo, debe ser de personas de diferentes culturas, no de la misma cultura o de la cultura mayoritaria. Lo mismo pasa con la iglesia anglo, ¿verdad? Tiene que reflejar entonces que Monte de Sion es parte de la comunidad anglo y hacia eso estamos trabajando. Yo soy parte del staff. Karina es parte de SPR del grupo y estamos tratando también, más adelante vamos a incorporar a otras personas también que sean parte del liderazgo de la iglesia americana. Hacia eso estamos trabajando. Entonces es un trabajo que conlleva la inclusión de todas las personas. Oremos en esta mañana, con estas palabras terminamos. Señor, ayúdanos a trabajar fuertemente, Dios, en la reconciliación racial, Dios. Somos parte de esta nación y oramos, Señor, para que tu gracia, tu amor y tu misericordia nos utilice como instrumento, especialmente a tu iglesia, Señor, para traer reconciliación donde hay conflictos raciales, Señor. Y sabemos, Dios, que el conflicto entre negros y blancos no es el único que existe. Existe conflictos entre las iglesias, entre las culturas hispanas, entre las culturas asiáticas, entre las culturas de África. Señor, todas las culturas que están presentes en Estados Unidos, Señor, de alguna u otra manera hay un conflicto entre cultura y cultura, Señor. Pero nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hemos visto el ejemplo de Jesucristo, queremos modelar, Señor, ese modelo, Señor, que tú nos has dado a seguir. Queremos ser instrumentos de reconciliación y gente que incluya, no que excluya, Señor. Ayúdanos a hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo, Dios amado. No solamente en la iglesia, sino cuando vayamos fuera en esta semana en la sociedad. Que podamos, Dios, ser inclusivos, Señor. Que podamos, Dios, ser tus instrumentos. Que no juzguemos a las personas, Señor, por el color de su piel o por el idioma que hablen o cómo luzcan, Señor, sino que las tratemos a todos los seres humanos con igual dignidad, Señor. En nuestros trabajos también, Dios amados, especialmente en aquellos nuevos migrantes que llegan, Señor, que usualmente la carga más pesada se les es dada a ellos, no solamente por otras comunidades fuera de los hispanos, sino también entre los mismos hispanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes. Ayúdanos, Señor, a mirar no solamente por los derechos míos, sino también por los derechos de los demás. No solamente por los derechos de mi familia, sino por los derechos de los demás, Dios. Ayúdanos, Señor, a navegar este mundo en donde vivimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.